el logaritmo de un producto dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. El de la división, el logaritmo de una división es el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. El logaritmo de la potencia, el que les expliqué hace un ratito, el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo de una raíz, yo prefiero que a la raíz la pasen a exponente fraccionario. Entonces así termina siendo más fácil porque aplican directamente el de la raíz. Por ejemplo, si ustedes tienen el logaritmo en base de, vamos a poner, de la raíz quinta de 2 al cubo, conviene primero esta raíz quinta de 2 al cubo expresarla como exponente fraccionario. Entonces les va a quedar igual a el logaritmo en base 2 de, y una potencia escrita con exponente fraccionario, ponen la base que es 2 y el exponente va a ser una fracción, donde el exponente, que era 3, lo pongo en el numerador y el índice de la raíz en el denominador. ¿Sí? Y una vez que lo tengo como potencia, aplico la propiedad de la potencia, que dice que el exponente multiplica al logaritmo de la base. En este caso la base de la potencia es 2 y la base del logaritmo también es 2. Entonces me queda 3/5 por logaritmo de 2 en base 2. Logaritmo de 2 en base 2 es 1, 3/5 por 1 es 3/5. Como para que tengan una idea, recuerden de la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Bueno, y ahora vamos con función logarítmica. Función logarítmica. Si la función exponencial es una función donde la variable independiente aparece en una potencia, pero en esa potencia cumple la función de exponente, la función logarítmica es una función donde aparece un logaritmo y la variable independiente forma parte del argumento de ese logaritmo, ¿no? Esperen que les voy a recordar. Ah, qué bien, no cambié. Ahí. Si nosotros tenemos el logaritmo del número b en base a es igual a c. C sería el resultado del logaritmo, ¿no? El número que está colgado de la g es la base del logaritmo. Y el número al que le estamos buscando el logaritmo es el argumento. Argumento. Listo. Bien, entonces acá tenemos una función logarítmica porque la variable independiente aparece en el argumento de este logaritmo. Siempre se ven la función exponencial y la logarítmica juntas porque tienen similitudes y diferencias. Ambas tienen asíntota, pero la función exponencial tiene asíntota horizontal. La función logarítmica va a tener asíntota vertical. ¿Sí? ¿Dónde va a tener la asíntota vertical? En el valor que hace 0 al argumento. En este caso, ¿qué valor hace 0 el argumento? Si el argumento es x. x0, ¿no?
Entonces esta va a ser una función logarítmica con asíntota vertical en x0. Y la asíntota vertical que pasa por x0 coincide con el eje Y. No, este no me interesa. Este ya lo estuvimos hablando de otra forma. Bueno, dominio. El dominio en la exponencial eran todos los reales porque a cualquier base de potencia la podemos elevar a cualquier exponente, positivo, negativo, racional, irracional. Y la imagen eran los reales positivos, pero cuando teníamos, por ejemplo, f de x a la x, ¿no? F de x igual a la x. Porque la asíntota horizontal de esta función se produce en y igual 0. Entonces, el dominio todo lo, ¿sí? Mira, estoy con la exponencial. Ves que tenés en la función exponencial, y acá escribí una función exponencial, f de x igual a elevado a la x. En la función exponencial de este tipo, donde solamente tenés la potencia, no tenés ningún número sumando, ningún número multiplicando adelante, la asíntota horizontal es 0. Voy a trazar la raya ahí para que vean. En la función logarítmica, si vos tenés f de x, hablo rápido pero escribo lento, es igual al logaritmo de x en base a, esta función va a tener una asíntota vertical. ¿Sí? Va a tener una asíntota vertical. Donde n es igual a 0. ¿Por qué? Porque la asíntota vertical se produce en el valor de x hacia 0 el argumento de esa función. ¿Sí? No, en este caso, vos tenés, por ejemplo, logaritmo de x en base a 2, logaritmo de x en base a medio, logaritmo de x en base a cuarto. Cuando solo el logaritmo de x, la función, sí, va a pasar por x, va a estar solamente desde el lado de las x posibles. Porque la asíntota vertical va a ser izquierda, va a coincidir con el eje Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dominio van a ser los reales positivos, como dice allá arriba. El dominio van a ser los reales positivos. ¿Por qué pasa con los logaritmos? No es el logaritmo de un número negativo, sino probemos con la calculadora. Logaritmo de menos 3. Logaritmo de menos 3. Igual. No existe. Error. ¿Sí? No existe el logaritmo de un número negativo. Así que, entonces, por ese motivo, decimos entonces que, perdí lo que estaba diciendo, el dominio son los reales positivos, porque negativo no debe de valer. ¿Sí? Bueno, con las similitudes. Vamos con las similitudes. En una función exponencial, nosotros decíamos que si esta A, la base de la potencia, es mayor a 1, la función exponencial es creciente, ¿no? Bueno, en la logarítmica pasa lo mismo. Si la base del logaritmo, a la que también llamamos A, es mayor a 1, va a ser creciente. Y si es menor a 1, va a ser decreciente. Eso tiene igual que en la función exponencial, ¿sí? La diferencia son las asíntotas. La exponencial tiene asíntota horizontal, la logarítmica tiene asíntota vertical. Bien, ahí vamos avanzando. Diferencias y similitudes. La curva de una función logarítmica es como la que ven acá. ¿Sí? Tengo la asíntota vertical en 0, pero miren qué función es. Es una función básica, donde no tengo término independiente, donde solo es el logaritmo de x.
Cuando solo es el logaritmo de x en una base cualquiera, 2, 3, 4, 5, un tercio, la base siempre tiene que ser positiva también. Entonces voy a tener una curva de este tipo, ¿sí? Asíntota vertical, perdón, creciente. Y acá hay un valor muy importante, un punto muy característico, la raíz. ¿Cómo calculo la raíz de cualquier función? Entonces, a la fórmula de la función, que en este caso es logaritmo de x en base 2, lo igualo a 0. Y acá, ¿cómo despejo la x? ¿Cómo resuelvo esta ecuación logarítmica? Aplico la definición de logaritmo. ¿Se acuerdan la definición de logaritmo que nosotros decíamos? El logaritmo del número b en base a es igual a c, sí, solo sí, es flecha para los dos lados, a elevado a la c es igual a b. O sea, la base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento. La base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Entonces, si yo aplico la definición del logaritmo, la base del logaritmo, que es 2, elevado al resultado que yo quiero, que es 0, tiene que ser igual al argumento que es x. ¿Y cuánto es 2 a la 0? 1. 1. Entonces, 1 es la raíz. ¿Sí? Hoy cuando vimos cómo encontrar la raíz de una función exponencial, tuvimos que aplicar logaritmo para encontrar el valor que hace 0 a esa función, ¿no? Aplicamos logaritmo a ambos lados, resolvimos, ¿verdad? Encontramos dónde corta el eje x. Cuando nosotros tenemos una función exponencial, igualamos a 0 y lo que nos queda es una ecuación. Perdón, cuando tenemos que encontrar la raíz de una función logarítmica, igualamos a 0 y lo que nos queda es una ecuación logarítmica, que para resolver la ecuación logarítmica aplicamos la definición y en definitiva terminamos resolviendo una potencia, ¿sí? En este caso es muy sencilla, porque es solo de x, 2 elevado a la 0 es igual a x, ¿sí? Ahora si yo tuviese otra clase de función donde me aparecen algunos otros valores más, y bueno, aplico la definición de logaritmo y voy resolviendo. ¿Se va entendiendo? Voy a borrar todo. Esta que está graficada acá es creciente, ¿no? Me olvidé de poner borrar todo. Es creciente porque la base del logaritmo es 2. La base del logaritmo es 2, como 2 es mayor a 1, entonces es una función creciente. La asíntota vertical es x0, ya con esos valores, y además sabiendo que es creciente, y la raíz es 1, puedo graficarla. Bueno, puedo graficarla. Podría calcular algunos valores más. ¿Qué pasa cuando x es 2? ¿Qué pasa cuando x es 3? ¿Qué pasa cuando x es 0,5? ¿No? Y ahí cuando hago la tabla de valores, para encontrar y, tengo que hacer y es igual a logaritmo en base 2, logaritmo de x en base 2. Entonces, si yo quiero averiguar qué pasa cuando x vale 2, para encontrar un punto que me ayude a trazar esa curva, entonces voy a tener que hacer el logaritmo, en el lugar de la x pongo el 2. Entonces me va a quedar el logaritmo de 2 en base 2. ¿Cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? 1. 1. Entonces, ¿qué punto encontré acá? Cuando x vale 2,
y vale 1. Dos de x, 1 de y. Acá tengo otro punto. ¿Qué pasa cuando x es 3? Y bueno, cuando x es 3, tendré que reemplazar en el lugar de la x, poner el 3. Logaritmo de 3, en base a 2, respeto la fórmula de la función. Parece un 8, pero es un 3. Para resolver este logaritmo, ¿cómo hacemos? Aplicamos la propiedad de cambio de base. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. 1,58. 1,58. Entonces, si x vale 3, y vale 1,58. Me paro en el 3 y subo hasta 1,58. Y ahí ya tengo 3 valores. Yo sé que por ahí va a pasar una curva, ya me da más o menos la orientación de la curva. Y para la izquierda sé que se va a acercar cada vez más a la asíntota vertical, pero no la va a tocar. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos que el dominio son todos los reales positivos porque no, x no toma valores negativos, porque el argumento de un logaritmo no puede ser negativo en este caso, ¿no? Va a depender de la asíntota vertical. Siempre el dominio va a ser de la asíntota vertical hacia el más infinito. La imagen son todos los reales. En la exponencial era al revés. Por lo general, la imagen es de la asíntota horizontal hacia arriba, ¿no? O de la asíntota horizontal hacia abajo. Bueno, acá es el dominio, el que es de la asíntota vertical, siempre de la vertical hacia la derecha. Y la imagen sí son todos los reales. Hay un par de cuestiones que se invierten. Bueno, la función es creciente en todo su dominio. No presenta ordenada al origen. ¿Y por qué no presenta ordenada al origen esta función? Claro, no porque es la asíntota, ¿no? Bueno, pero también pensemos que el argumento no se puede hacer cero ni negativo. Entonces esa también es otra forma de argumentar. El argumento de un logaritmo no puede ser cero ni negativo, tiene que ser siempre positivo. Entonces, esta x no puede tomar valor cero. No existe el logaritmo de cero, si no calcúlenlo con la calculadora. No existe el logaritmo de cero. O sea que, ¿qué valor toma la función cuando x es cero? No tiene imagen, no existe. Formas de la función logarítmica. Y acá vienen a entrar en juego los parámetros, ¿no? ¿Qué pasa con los parámetros? ¿Qué pasa con cómo modifican los parámetros que pueden aparecer en una función logarítmica? Nosotros recién trabajamos con la más básica de todas las funciones logarítmicas, que es esta. Cuando solo es logaritmo de x. ¿Sí? Sabemos que si este a es mayor a 0 va a ser creciente, si es menor a 0 va a ser decreciente, va a tener asíntota vertical en 0 y no va a tener ordenada al origen y la raíz es 1, siempre, en esta clase de funciones. Pero aquí ya tenemos otra clase de función. ¿Es también logarítmica? Sí, es logarítmica. ¿Por qué? La variable independiente está dentro del argumento de un logaritmo, pero no es de esta básica con asíntota vertical en x0 y ordenada y raíz en 1 y que no tiene ordenada al origen. No, no es esta básica, porque tiene unas cuantas cosas que la van a modificar. La primera modificación que sufre una función como esta es que ya la asíntota vertical no va a ser x0, porque dijimos que la asíntota vertical se produce en aquel valor que hace 0 al argumento de la función.
Entonces, si yo tengo el logaritmo en base, vamos a poner en base 1/2, para que sea decreciente. En base 1/2 de 2x, perdón, menos 4. Bueno, ya no es una función logarítmica básica, porque la básica es cuando el argumento solo es x. Esta función logarítmica, ¿va a tener asíntota en x0? No, porque si x vale 0, no hace 0 el argumento, 2 por 0, 0, menos 4, menos 4. No. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para saber dónde se produce la asíntota vertical, al argumento, que es 2x menos 4, lo igualo a 0. Y despejo x. Obviamente el 4 pasa sumando y el 2 pasa dividiendo. Cuatro dividido 2, 2. Entonces, esta función va a tener una asíntota vertical en x igual 2. ¿Sí? Y si acá fuera más, el 4 pasa restando, ¿no? Y la asíntota vertical sería en menos 2. ¿Entiende? Siempre busco el valor que hace 0 al argumento del logaritmo para saber dónde se produce la asíntota vertical. Entonces, si nosotros vamos a tener una asíntota vertical, yo sé que ustedes disculpan estos gráficos horrorosos que hago yo, pero si ustedes van a tener una asíntota vertical en menos 4, en menos 2, acá, ¿no? Bueno, ahora esta curva logarítmica va a cortar al eje X y va a cortar al eje Y. Al eje X siempre lo corta una función logarítmica, pero al eje Y lo corta dependiendo de dónde tiene la asíntota vertical. Si la asíntota vertical está en las X positivas, entonces no lo corta el eje Y. Si la asíntota vertical está en las X negativas, sí lo va a cortar, ¿no? Bien. Tendría que calcular la raíz para ubicar la raíz en este sistema de ejes cartesianos horrible que hice yo, y la ordenada al origen, ¿no? Acá calculamos la asíntota vertical. La raíz igualamos la función a 0. Un medio a la 0, aplico la definición del logaritmo. Un medio a la 0, la base del logaritmo elevado al resultado, es igual al argumento. Un medio a la 0, 1. El 4 pasa restando y el 2 pasa dividiendo. Entonces me queda 1 menos 4 menos 3 medios, menos 1,5 es la raíz. Menos 1,5, menos 1,5. Corta el eje Y ahí. En menos 1,5. ¿Es creciente o decreciente? Ay, sí, gracias. Menos 1,5. No, vamos a hacer una cosa, lo voy a hacer en GeoGebra, más fácil. Más fácil y más claro. Estoy pensando lo que voy a decir y escribí mal. Vamos a descartar y vamos al GeoGebra. Abrimos una nueva. Entonces, dijimos que teníamos una asíntota vertical en x igual menos 2. Ahí tengo la asíntota vertical. La ponemos punteada.
está lentita, está lentita. Ahí está, la pusimos punteada. Ponemos punteada. Ahí tenemos la asíntota vertical. La ordenada al origen, menos 1,5. Menos 1,5. Ahí está. Ahí tenemos la ordenada al origen. Menos 1,5. Nos falta la raíz. Para la raíz, teníamos que hacer, lo hago acá en el pizarrón. Para la raíz, yo hice la raíz recién. Era el eje X. Me has confundido. Estaba bien lo que estaba haciendo. Es este. Lo tengo que borrar. Sí, era la raíz. Borrar. Ahí está. ¿Por qué era la raíz? Era, a ver, f de x igual logaritmo de 2x menos 4 en base a un medio. Menos 4 más 4. Era más 4 acá. Entonces, para encontrar la raíz, al logaritmo en base a un medio de 2x más 4, lo igualamos a 0. Aplicamos la definición. Un medio a la 0, un medio a la 0, es igual al argumento que es 2x más 4. Esto es la raíz. Y la raíz es el valor donde corta el eje X. Un medio a la 0, 1. Es igual a 2x más 4. El 4 pasa restando, entonces me queda 1 menos 4. Y el 2 pasa dividiendo. 1 menos 4 menos 3, dividido 2, menos 1,5. Ahí está. Menos 1,5. La raíz menos 1,5. Bueno, lo puse en 52. Ahí está. Menos 1,5. Me falta la ordenada al origen. La función es decreciente. Si es decreciente, ahora ya no va a ir así. Va a ser al revés. Va a empezar de arriba, se va a venir arrastrando pegadita a la asíntota vertical y luego va a cortar al eje X, al eje Y y se va a ir para el menos infinito. Para encontrar la ordenada al origen, hacemos f de 0. Entonces nos va a quedar f de 0 va a ser igual al logaritmo de 2 por 0 más 4 en base un medio. Entonces vamos a tener el logaritmo de 2 por 0, 0 más 4, 4. 4 en base 2. 2 a la cuánto es 4. A la 2. ¿No? Entonces la ordenada al origen es 2 positivo. Le pifié en algo. Este era un medio. Hasta un medio. Entonces es menos 2. Un medio a la menos 2 es 4. Si no me doy cuenta cuánto es el logaritmo de 4 en base a un medio, ¿qué hago? Hago el logaritmo de 4 dividido el logaritmo de un medio. ¿Sí? Menos 2. Ahí está. Y bueno, y puedo calcular el logaritmo f de menos 1, f de 1, y ahí voy a obtener más valores para mi función, ¿no? Aquí, obviamente, que si ese punto está mal marcado ahí, y yo la grafico, y pongo logaritmo en base, no, de 2x más 4, de 2x más 4, no, esa era la base. La base un medio de
2x más 4. Ahí tenemos el gráfico de la función. Me van a decir, ay, que viva con GeoGebra. Sí, está bien, pero ven que pasa por los puntos que marqué. ¿A ustedes qué les hubiese convenido hacer? Y buscar la imagen de X cuando vale menos 1, la imagen de X cuando vale 1, la imagen de X cuando vale 2. Y ahí ya tienen más puntos como para trazar esa curva. ¿Sí? Ahora si seguimos con ¿qué otras modificaciones pueden haber? Acá, al modificar el argumento, al tener un valor distinto de 0, que hace 0 al argumento, vimos que nuestra asíntota vertical es la que se mueve, porque va a depender de cuál es el valor que hace 0 al argumento. Eso es lo que va a producir la asíntota vertical, el valor que hace 0 al argumento. Como en la homográfica, la asíntota vertical es el valor de x que hace 0 al denominador, en la logarítmica es el valor de x que hace 0 al argumento. ¿Sí? Ah, los deslizadores. Vamos con los deslizadores. Acá está. Bien, acá tenemos una, le vamos a cambiar 0,1 este. Ven como ahí, lo voy a mover un poquito para que vean. Este valor, el que está sumando, restando dentro de, adentro del paréntesis, es el que me mueve la asíntota vertical. ¿Por qué? Al cambiar el valor que está ahí restando, sumando, hace que sea otro valor el que haga 0 al argumento. Entonces, es ahí donde se va a producir la asíntota vertical. Lo dejamos en 2. Ahora, ¿qué pasa con A? ¿Ven? Ahí. Si A es 0,7, o sea, la base del logaritmo es menor a 1, la función es decreciente. Y si este es 0. Está ahí. De repente se me aparece y se me desaparece la asíntota. Y ahí se me borró la función. ¿Por qué? Y porque A no puede tomar valores negativos. ¿Ven? Cuando la base del logaritmo es negativo, no existe la función. En cambio, cuando toma valores positivos, ahí aparece. Mientras esos valores positivos sean menores a 1, la función es decreciente. Y cuando toma valores mayores a 1, la función es creciente. ¿Sí? Y este término independiente ya no juega el papel como en el término independiente de la exponencial. El término independiente, ese ya no, h. ¿Sí? Sí, pero fíjate que acá nosotros tenemos solamente x menos un valor. No tenemos 2x menos 4, 2, 3. Tenés que siempre hay que buscar el valor que hace 0 a este paréntesis, que es el argumento. Y esa es la asíntota. Claro, esta A es la base del logaritmo. Si la base del logaritmo es mayor a 1, mira, acá está. Si es mayor a 1, la función es creciente. Si es menor a 1, la función es decreciente. Ahí, ¿ves? Ahí es menor a 1, 0,7, 0,5, entonces es decreciente. Y si toma valores negativos, directamente no existe la función. ¿Sí? Bien, ahí vamos a la constante multiplicando adelante. Lo que hace es ampliar las imágenes, nada más. Mantiene la asíntota donde está, no la modifica para nada. La raíz también modifica solamente las imágenes, las aumenta o las disminuye. Y con eso tenemos función logarítmica.
Acá vamos a ver el gráfico de una función logarítmica, siempre básico, estos gráficos. Esta función es creciente porque es mayor a 1. La asíntota vertical se produce en x menos 1, porque si esta x vale menos 1, menos 1 más 1 es 0. La ordenada al origen, le pongo 0 a la x y me quedaría el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces corta el eje x, al eje y en 1 y al eje x también lo corta en 1. Acá tenemos una función logarítmica decreciente porque la base del logaritmo es menor a 1. La asíntota vertical se produce en x igual 2 porque es el valor de x que anula el argumento. Y no tiene ordenada al origen, porque al tener la asíntota vertical en 2, ordenada al origen, la curva va a estar del 2 positivo hacia el más infinito. Entonces no va a cortar nunca el eje Y. Con Y, claro. ¿Ves? Acá está el gráfico. Asíntota vertical, raíz. Ay, se me fue. Esperen, que la pasé muy rápido. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ojo con no meter la pata con esto. La asíntota vertical es en el valor donde x hace 0 al argumento. ¿Qué valor tiene que tener la x para que haga 0 al argumento? Entonces, para no hacerme lío, al argumento lo igualo a 0 y despejo x. Exactamente, el denominador lo igualas a 0 y despejas x. Exactamente lo mismo en el argumento. ¿Sí? Claro, muy bien. Esto es lo más importante que tienen que tener en cuenta. La base del logaritmo, que va a hacer que sea creciente o decreciente, y dónde se produce la asíntota. Después, para buscar la ordenada al origen, busco f de 0, razono si va a tener ordenada al origen, y para buscar la raíz, igualo a 0 y aplico la definición de logaritmo. ¿Sí? Acá, miren, acá me quedaría, si yo busco la raíz, voy a tener que hacer logaritmo de x menos 2 en base a un medio. Acá estoy buscando la raíz. La raíz es el valor de x que hace 0 a la función. Raíz. Igual a 0. Y aplico la definición del logaritmo. La base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Entonces, un medio elevado a la 0 tiene que ser igual, esto es un 0, tiene que ser igual a x menos 2. ¿Sí? Un medio a la 0, 1. El 2 pasa sumando. Uno más 2, 3. Se produce una raíz en 3. Y ahí tenemos 1 de x, 2 de x, 3 de x. Y si por una de esas casualidades no estoy razonando de que esta función no va a tener ordenada al origen y digo, bueno, voy a buscar la ordenada al origen, ¿qué hago? F de 0. Voy a buscar qué valor toma esta función, logaritmo de, en el lugar de x pongo el 0, menos 2, en base a un medio. Cuando voy a resolver esto, me queda 0 menos 2, menos 2. Entonces me queda el logaritmo de menos 2 en base a un medio.
Logaritmo de menos 2 en base a un medio. Supongamos que todavía no me acuerdo que no existe el logaritmo de un número negativo. Bueno, digo, bueno, voy a aplicar la propiedad cambio de base. Entonces, ¿qué hago? El logaritmo de menos 2, que lo voy a ver con la calculadora, le divido el logaritmo de un número. Y hago con la calculadora logaritmo de menos 2. Y me da error. Entonces le digo, no existe el ordenado. No existe. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, mucha ejercitación de logaritmos no hay, pero sí tienen el trabajo práctico. Claro, obviamente. Sigan completando las actividades de polinomial cuadrática y exponencial. ¿Dónde tenemos? De exponencial sí tenemos ejercicio. Aquí compartir que estamos viendo todo lo mismo. El 18 resuelve la propiedad del logaritmo. El 10. El 20 es una fórmula de una noción exponencial con un total montal en menos 1 creciente. Esta es exponencial. El 21, las cargas serían analizadas de 5 de la X3, eso es exponencial. El 23, dada la función f de x igual a la X1, ¿cuáles de los siguientes puntos pertenecen a la función? Bueno, y hacer el trabajo práctico evaluativo, que es de autoevaluación, no importa qué nota saquen, no es obligatorio, van a aparecer algunas cuestiones para practicar y preguntar, sobre todo para tener consultas para la clase que viene. Bueno, díganme ustedes. Le cortaron la luz. Sí, estamos con el tema de los cortes de luz. Y ya que estamos, le vamos a dar una miradita a funciones partidas, porque la verdad, funciones partidas es bastante más sencillo. En funciones partidas retomamos bastante. Creo que voy a buscar el PowerPoint. Funciones partidas. Acá está. Vamos a las funciones partidas. Lo pongo en presentación. Así ya queda explicado y las consultas para la clase que viene. Funciones por partes o partidas. Les recuerdo que tienen tutoriales en el aula, tanto de función exponencial como de función logarítmica y como de función partida. Una función partida o por partes se llama así porque lo que tiene partido es el dominio, ¿sí? Por eso dice, el dominio es el que está partido. Según el valor de X usamos una u otra ley de formación para encontrar las imágenes. Este es un ejemplo. F de X más 3 si X es menor a 1. X más 1 si X es mayor a 1. Entonces nosotros acá tenemos no una fórmula de la función, tenemos dos, pero según el valor que tenga X vamos a usar una o la otra. Acá no la llamamos fórmula, sino ley de formación de imágenes, ¿sí? Para todos los valores menores a menos 1, usamos la primera ley de formación, X más 3. Y para todos los valores mayores a menos 1, mayores o iguales a menos 1, usamos la segunda ley de formación. Entonces, supongan que ustedes les piden, de esta función, les piden f de 5. O sea, el valor que toma la función cuando x es 5.
buscar la imagen de 5? ¿Con x más 3 o con x más 1? Claro, ¿por qué uso x más 1? Porque me está diciendo que voy a usar esta ley de formación si x es mayor o igual a menos 1. Entonces voy a usar x más 1, o sea, 5 más 1. F de 5 es 6. Y si me piden f de menos 2, como me... No, 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 no. No, a ver, el dominio son todos los reales, pero los reales están partidos, digo, el dominio está partido en menos 1. Para los que están a la izquierda del menos 1, los valores de x que están a la izquierda del menos 1, voy a usar la ley de formación x más 3. Y los que están a la derecha del más 1, voy a usar la ley de formación x más 1. ¿Sí? Por ejemplo, si busco la imagen de menos 2, entonces voy a tener que usar la ley de formación x más 3. ¿Por qué? Claro. Este es el dominio. No, la función es una sola. ¿Qué ley de formación vas a usar? Este es el dominio que va del menos infinito al más infinito. O sea, estos son todos los valores de x. Pero en menos 1 está partido. Para todos los que estén a la izquierda del menos 1, para todos los valores de x que estén a la izquierda del menos 1, voy a usar la ley de formación x más 3. Y para todos los que estén a la derecha del menos 1, voy a usar la ley de formación x más 1. ¿Sí? Entonces, x más 2, si x es menos 2 más 2, ¿por qué puse más 2? Perdón, ese más 2 está mal, que puse yo. Dijimos, menos 2 es menor a menos 1, entonces voy a usar x más 3. X más 3. Ahí está. Como x en este caso es menos 2 más 3, 1 positivo. ¿Sí? Entonces la imagen de menos 2 es 1 positivo. ¿Y f de menos 1? ¿Qué ley de formación utilizo para x igual menos 1? El más 1. X más 1, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque es mayor o igual. Claro, porque acá está considerado el igual. Entonces, el menos 1 pertenece a este segundo subdominio, decimos. Entonces voy a usar x más 1. O sea, menos 1 más 1, 0. ¿Sí? Esta partición que se produjo en el dominio hace que yo tenga un subdominio bueno, ahí dice subdominio, que va desde el menos infinito hasta el menos 1. Abierto el menos 1 porque el menos 1 no pertenece al primer subdominio, porque el primer subdominio es para los menores a menos 1. Y el segundo subdominio, ahí te lo vamos a poner, primer subdominio, y el segundo subdominio que va desde el menos 1 hasta el más infinito.
Pero acá sí pertenece el menos 1, porque dice para los valores mayores o iguales a menos 1. Entonces acá pongo corchete. Y de este lado paréntesis. Hasta ahí se entendió qué es lo que está partido. Es el subdominio lo que está partido. Es el dominio, perdón. Lo parte, si es un solo valor de X que cambia los valores del dominio, entonces se parte en dos partes, ¿no? Un corte hace que se transforme en dos partes. Ah, soy revida, no la... Ah, está. Bueno, hacemos una tablita de valores, o sea, primer tramo es el primer subdominio de menos infinito a menos 1. Hacemos una tablita de valores y segundo tramo es el segundo subdominio que va de menos 1 más infinito, que también hacemos una tabla de valores para poder graficar. Ahora, si ustedes se fijan, en las dos tablas de valores arranqué con el menos 1, ¿sí? ¿Por qué arranco con el menos 1? Porque el menos 1, aunque no pertenece en el primer subdominio, en el primer tramo, me da el punto de referencia donde arranco, que no va a pertenecer, pero el que está pegadito inmediatamente a la izquierda sí pertenece. Entonces yo lo uso como referencia, aunque lo marco como que no pertenece. Entonces, si X vale menos 1, sí, a ver, espérame que lo explico, ¿no? Si nosotros dijimos que el menos 1 es el que corta en dos partes al dominio. Primer subdominio, de menos infinito a menos 1. Segundo subdominio, de menos 1 más infinito. Ahora, vos no podés decir con exactitud cuál es el valor ese que está pegadito al menos 1, ¿no? Entonces, si vos querés graficar, vos no sabés cuál es ese número que está ahí pegadito que sí pertenece a este primer subdominio. Por eso decís que es del menos infinito al menos 1. Pero paréntesis en el menos 1 porque no pertenece. Porque seguro que el último valor va a ser menos 0,9999999, infinito es 9. Menos 1 no, pero 0,99999 sí. No hay forma de poner ese 0,9999 infinito es 9. Entonces lo escribo al 1, pero le agrego un paréntesis que me indica que el menos 1 no pertenece. Pero para graficar también voy a hacer lo mismo. Le voy a buscar la imagen a menos 1 usando esa ley de formación, pero al punto lo voy a dibujar vacío. Ese punto vacío significa que no pertenece, pero sí el que está pegadito al lado. A ver si con el gráfico se entiende. Bueno, acá la tabla de valores, obviamente, arranqué del menos 1, pero voy a darle a X valores menores a menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4. Con esta ley de formación, calculo sus imágenes, ¿no? Si X vale menos 1 más 3, 2, menos 2 más 3, 1, menos 3 más 3, 0, menos 4 más 3, menos 1. Y acá tengo puntos que pertenecen a esta primer parte de la función, que como tiene ley de formación como una función lineal, el gráfico va a ser no una recta, un pedazo de recta, o sea, una semi-recta. Lo mismo pasa con el otro tramo. Arranco con menos 1 y le doy valores mayores a menos 1, a X, usando esta ley de formación. ¿Cuál es la diferencia? Esperen, que yo quiero marcar algo. Este punto menos 1, 2 no pertenece. Este símbolo significa pertenece. Si yo lo tacho, significa no pertenece. No pertenece a esta primer parte de la función, pero yo lo voy a marcar como punto de referencia, ¿sí? Y este punto sí pertenece a esta segunda parte. El símbolo de pertenece es como una C con una rayita en el medio que parece una E, ¿sí? Ahora graficamos. ¿Sí? Voy a graficar. ¿Cómo grafiqué? Volqué todos los puntos que encontré y del primer tramo que teníamos
tendría que haber copiado la tabla de valores, que teníamos el primer punto que era -1 y para calcular Y decíamos x más 3. Entonces, cuando x vale -1, Y vale 2. ¿Ven -1 más 2 que yo lo hice sin pintar? Porque ese punto no pertenece a ese tramo de la función. Entonces, la forma de graficar un punto que no pertenece, marco el punto, pero vacío, con un circulito. Es grosera esta forma de graficar, pero indica eso. En cambio, el otro punto que sí está pintado para la segunda tabla de valores, para el segundo tramo que decía x es igual, perdón, y es igual a x más 1, y arrancábamos con el -1, si x vale -1, -1 más 1, 0. Entonces el punto -1, 0, sí pertenece. Y es este que por eso lo dibujé pintado. Y bueno, y los demás, los puntos que encontramos en la tabla de valores. Sabemos que arranca en este punto y hacia el más infinito. Y acá sabemos que arranca en este punto y hacia el menos infinito. Revisan lo que hay de funciones partidas y la clase que viene, no hay problema, retomamos funciones partidas. Punto vacío, porque, sí. No, es que funciones partidas me parece bastante más sencilla que función logarítmica de repente. Por eso no quería dejar, y aparte que siempre que sean partidas y las leyes de formación sean funciones lineales son bastante más sencillas, pero puede ser una parte lineal y otra parte cuadrática, una parte exponencial y la otra lineal, o sea, hay distintas combinaciones. Claro, bueno, pero yo arranqué con 2 partes lineal como para que sea accesible. Y porque mirá cómo está acá, f de x igual y tenés una llave donde aparecen 2 fórmulas que cada una es para distintos valores de x. Sí. Sí, siempre te va a indicar esto. Para x menor a tal valor, usa la primera ley de formación. ¿Ves que dice? X más 3 si x es menor a -1. X más 1 si x es mayor a -1. En el módulo hay bastante irresuelto. Acá están, funciones partidos o por partes. ¿Ven? Acá, por ejemplo, esta función g dice x cuadrado menos 4 si x es menor o igual a 0. 2 si x es mayor a 0. Entonces, para todos los valores menores o iguales a 0, vos tenés una cuadrática. Haces la tabla de valores arrancando del 0 y para encontrar la imagen de cada uno usas esta cuadrática. Pero, no, pero bueno, hay que hacer tabla de valores y pensar en la forma. Si la ley de formación es cuadrática y va a tener que tener forma de parábola, o por lo menos de un pedazo de parábola. Y acá la segunda ley de formación dice 2 si x es mayor a 0. O sea que para todos los valores mayores a 0, la imagen va a ser 2. Entonces quedó, para los menores a 0, un pedazo de parábola, y para los mayores a 0, una recta horizontal, una semi-recta horizontal. Y acá tenemos ejercitación de funciones partidas. Con esto terminaríamos la parte de funciones. La clase que viene tendrían que traer consultas de exponencial, logarítmica y partidas. Podríamos extender un poquito más de 1 hora si hay muchas consultas. Si hay muchas consultas, si no las hay, no. Y después nos metemos en trigonometría.
que les recuerdo que el viernes 15 no hay clase porque es Viernes Santo y no voy a dar la clase. Entonces vamos a tener una sola clase para trigonometría y la clase del repaso la vamos a dividir en mitad para terminar con lo que nos haya faltado de trigonometría y la otra mitad de consultas de repaso general. Comparte un cachito la lista de los presentes, a ver si alguno se ve sin que le haya puesto el presente. Hoy es primero, ¿no? La tercera columna. ¿Alguien se acuerda? ¿Me lee en el chat, por favor? Profe. Profe. Sí. A mí no me puso presente. Dime tú quién eres. Soy Rafael Flores. Flores. Ahí está tu presente, Flores. ¿Qué más que no se encuentre el presente? ¿Dónde estoy yo? ¿Tu Ahí está apellido? el 50, Ramírez. Sí, estoy. Creo que... Ramírez Santiago. Acá está tu presente. Profe, la tercera columna sería la de hoy. Claro, es la tercera clase, el 1 de abril. Profe, disculpe, Profe, a pero mí tiene creo que no me anotado puso. mi mail. A ver, de a uno, ¿quién? Que tiene mal Sotero. anotado mi mail. Ah, y es el que está en el aula. No, Entonces, no, porque ese mail no existe. bueno, pero está ese. Yo no lo No, invento. es que en lo el mail descargo. de Levea tiene .ar al final. No sé si lo habrá copiado mal o ¿Vos algo. sos? Rocío Magnarelli. Monarelli. Magnarelli. Ah, M-A-G. Monarelli. Acá estás. .com.ar. Sí. Sí, yo descargué todo así, chin, chin, chin. No toqué nada, simplemente la descargué. Sí. ¿Y quién eres tú? Sofía Bruno Nogueira. Ah, sí, Nogueira, porque no estabas en mi planilla. Por eso no estás. Yo te puse hoy recién en mi planilla. Y ahora me acuerdo, sí, me acuerdo. Pasa que terminó la clase y no también. Vasconcello. ¿Será con B corta? Acá está. Bueno, gente, muchos presentes, pero poca participación, ¿eh? No consultan, no Profe, participan. no ¿sí? sé si me puso a mí Sasha Méndez. Recién justo leyó Emiliano. Sasha Méndez. Méndez. Oscar Fernández, porque lo leí y después lo iba a poner al presente y bueno, y se me fue el apellido. Sí, Fernández que te tengo presente. Ah, Oscar. Oscar, ¿es la primera clase que estás? Profe, yo soy Sí. Valentina, me parece que no me puso el presente. A ver, yo estoy media sorda, pero tenés el volumen muy bajo. Que creo que no me puso el presente, Valentino Oliver soy. Me parece que sí. Olivet. Oliver, con R. Oliver. Ah, porque capaz que lo leí, creí que era el mismo que yo le había puesto. Sí, creí que era el mismo. Bueno, gente, muchos presentes, pero poca participación, pocas consultas, solamente un Profe, par de... tengo una duda yo. Bueno, no respecto a la materia, ¿no? Pero Pregunte. yo quería saber si era posible cambiarme horario, porque había visto un horario, tuve un problema ahora y bueno. ¿Y cuando te anotaste, qué pasó? No. Yo iba a cursar en este horario, pero bueno, ahora es como que ya no puedo cursar en este horario y quería saber si me podía cambiar de Y tenés que horario y pasar a tramitar la el... noche.
tenés que tramitar el cambio de comisión como hizo Bruno Nogueira, que estaba en otra comisión y se pasó. Cuando vos haces el cambio de comisión, vas a aparecer en el aula de la otra comisión y te van a aceptar y vas a acceder al enlace y te van a aceptar. Si vos ¿Tengo no que mandar un mail para eso? No, tenés que, no sé, supongo que al departamento de alumnos, ¿sí? Porque Supongo que al ¿quién dijo departamento que- de alumnos. Bueno. ¿Ese mail está en la página de LBA? Y supongo que sí. La verdad que no te sabría Bueno, decir. yo después me fijo. Pero se puede, digamos. Sí, se puede, pero tienen que hacer el trámite, porque si no apareces en el aula, suponete ¿en qué horario te querés pasar vos? Había otra clase ahora mismo de 5 a 10 de la noche. Cuando ¿De estaban las 5 de la inscripciones. tarde? Me parece que sí. Había una No. después. A las 5 no creo. ¿Hoy qué es? Viernes. Viernes. Hoy, viernes no. Me parece que no hay comisión en los viernes a la noche. Ahí te digo, espera. Ya te digo. Sí. Es que no hay a las 8. Miren, no estoy compartiendo ahora, ¿no? Esperen que comparto. Comparto. Las clases son estas que van a ver ustedes ahora, las comisiones. Están